que son la iglesia, ¿sí? A los que son la iglesia, me refiero a eso. O sea, en la iglesia están los fieles y están los tontos. Los hermanos fieles y los hermanos tontos. Soy ofensivo, pero es la verdad. ¿Ok? Están los hermanos que están firmes y los hermanos que están descarriados. ¿Ok? Y eso siempre ha existido y siempre va a existir. Están descarriados porque se dejaron llevar por alguna doctrina. Y son unos tontos simplemente por haberse dejado arrastrar por eso. Por eso lo pongo de esa manera. Y disculpe mi lenguaje que pueda sonar muy crudo, pero es la realidad. Eso es lo que pasa en las iglesias. ¿Dónde quedan pues los que enseñaban la doctrina de los balamitas y los nicolaitas? O sea, los falsos maestros. Eran los que se habían infiltrado encubiertamente y también el mensaje va para ellos. En el libro de Judas, un libro que está antes de Apocalipsis, y es nada más un solo capítulo, en el versículo 4, Judas dice lo siguiente, precisamente sobre esto, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro, fíjense bien, Señor Jesucristo. No dice Salvador, dice Señor, señorío. Ahorita vamos a hablar de eso. Y de esos está hablando aquí Judas, son precisamente estos. Han entrado, ¿qué? Encubiertamente. ¿Okay? Era un problema en esta iglesia, lo cual no era un problema ya en la iglesia de Éfeso. ¿Okay? Jesús dice, vendré a ti. Cuando dice vendré a ti, se refiere a la iglesia en su totalidad. Y pelearé contra ellos, no contra ti, sino contra ellos. Eso es lo que dice el texto. ¿Quiénes son ellos? Los balamitas y los nicolaitas, los falsos maestros. O sea, si los que se desviaron no se arrepienten, el Señor vendrá contra los falsos maestros que los desviaron y peleará contra ellos. ¿Ok? Y peleará contra ellos. La guerra es contra la doctrina falsa y errónea. En ese sentido Jesús dice que vendré y pelearé. Muchos se imaginan, es que Jesús con la espada de su boca viene y trae juicio. Sí, pero ese no es el tiempo del juicio todavía. La iglesia está aquí todavía en la tierra. El trato de Jesús con la iglesia es diferente al trato que tiene, sí, con los impíos o con los incrédulos. No pierda de vista tampoco eso, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué es la espada de mi boca que menciona aquí al versículo 16? Dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Acaso Jesús tiene una espada que sale de su boca de una manera literal? Es obvio que no. Está hablando en sentido figurativo, ilustrativo, para que lo puedas entender. Hasta cierto punto, hasta en código, ¿verdad? Entonces, Jesús de lo que está hablando, o la imagen que primeramente, déjenme explicar esto, la imagen de Jesús haciendo guerra, o sea, cuando leemos esto aquí en el capítulo 2 a las iglesias, y miramos a Jesús hablando de la espada que sale de su boca, perdón, luego nos viene la imagen del capítulo 19, versículo 11 al 21, acerca de la espada que sale de la boca de Jesús como el juicio final. No es el tiempo del juicio final todavía. Eso está en un futuro todavía. Y cuando está hablando aquí a la iglesia no está hablando de eso. O sea, no hay que mezclar una cosa con otra. ¿Sí? No es ese juicio final. El capítulo 19, versículos 11 al 21, ahí mismo en Apocalipsis usted lo lee, está hablando del juicio final, cuando Jesús viene del cielo, ¿sí? Y trae juicio, el juicio final. Aquí lo que está hablando es un juicio para arrepentimiento, para que se arrepientan los maestros, los falsos maestros. Traerá juicio. ¿Ok?
Obviamente cuando Jesús escribe esto o se lee esta carta en esa iglesia o en cualquier otra de las iglesias, se dan cuenta que se han equivocado. Los verdaderos creyentes todo el tiempo van a... El verdadero creyente todo el tiempo, ¿sabe qué? Se caracteriza por esto también. Se caracteriza por muchas cosas. Pero una de las cosas que se caracteriza el verdadero creyente, que cuando se desvía, cuando se equivoca, cuando cae en un error, al momento que es corregido con la palabra, automáticamente deja aquello y se vuelve otra vez al camino recto. Entonces, por ahí hay muchísimos hermanos que no se dejan enseñar. Están equivocados y a la luz de la Biblia lo compruebas con una enseñanza errónea y no lo admiten, no se dejan enseñar. Y es donde yo me pregunto, ¿serán verdaderamente cristianos? Y yo también le pregunto a usted si usted está con esa actitud en su iglesia o en la iglesia donde va. El cristiano genuino, ¿sí?, se deja enseñar. O sea, no es una cabra, es una oveja, para que me entiendan. Entonces, si usted es de esos que todo el tiempo se anda revelando y todo el tiempo anda poniendo peros y paros y que el hermano está hablando de herejías y no está enseñando correctamente la Biblia, hágamelo saber en qué estoy equivocado y yo con gusto, si estoy equivocado, lo vamos a ¿cómo se dice?, a corregir. Pero si estoy en lo correcto, ¿estás dispuesto a arrepentirte? Como siempre me salgo del tema, ¿no? Jesús de todo lo que está diciendo aquí, que si no hay arrepentimiento para estos falsos maestros, habrá consecuencias. ¿Sí? Habrá consecuencias. La espada de su boca, interpretada a la luz de la Biblia, la espada de su boca es la palabra del Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 17, dice lo siguiente. Yo sé que para muchos que leen la Biblia ya saben. Pablo habla sobre la armadura del creyente. Y en el versículo 17 dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces cuando Jesús viene y hace guerra con la palabra de Dios, con la palabra de verdad, ¿qué es lo que está haciendo? Corrigiendo, trayendo verdad, trayendo luz a las tinieblas, trayendo verdad sobre las mentiras. Esa es pelea. ¿Estás peleando contra quién? Contra la mentira. Es obvio. La espada de su boca pues es la palabra del Espíritu, la palabra de verdad. Fíjese bien el énfasis que hago. La palabra de verdad, no la palabra de mentira, no la palabra de engaño, que es la que enseñaban ¿quién? Los falsos maestros que te llevan de nuevo cautivo. Te llevan de nuevo cautivo porque no pasa nada. O te llevan en cautivo nuevo a que tú lo puedes hacer, esfuérzate mucho y lo vas a lograr. Y otra vez te enfocas en ti mismo y estás cautivo otra vez. Esos son los falsos maestros. La doctrina verdadera siempre te va a apuntar hacia Cristo, su persona y su obra, no hacia ti, ¿sí? No hacia ti, no hacia tu líder, a tu pastor o lo que hoy en día hay, esa, ¿cómo se llama? No quiero ser grosero, ¿no? con esa peste, de apóstoles y profetas, todos profetizan, y todos profetizan lo mismo, no sé, no hay nada nuevo, ¿no? Entonces, eso es lo que viene a hacer Jesús, o eso es lo que está haciendo, o va a hacer, mejor dicho. Le está escribiendo a esta iglesia, la está previniendo, ¿sí? La está previniendo. Ellos, sin darse cuenta, los hermanos que han sido cautivados por esta herejía o estas falsas enseñanzas, han sido desviados y su destino final es que los van a hacer cautivos nuevamente. Y Jesús no quiere eso. Jesús mismo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te va a hacer libre de muchas cosas.
La primera es la ignorancia. ¿Ok? Desde lo cual hoy la iglesia está infestada de ignorancia porque no leen la Biblia y no se dejan enseñar. No os hagáis. Te lo digo así directamente. ¿Ok? Es un mensaje también para los falsos maestros, un llamado al arrepentimiento. Fíjese cómo es Jesús, ¿no? Aún estos falsos maestros los está llamando al arrepentimiento, a que dejen esas falsas enseñanzas, ¿sí? Y tomen la enseñanza correcta, ¿sí? La enseñanza de la verdad. Lo está llamando pues también al arrepentimiento a ellos. ¿Por qué? Porque está usando el ejemplo de Balaam, el profeta Balaam. Así como ocurrió con Balaam en el capítulo, en los capítulos de allá de capítulo 22 al 25 creo, de Números. Así también está llamando al arrepentimiento a estos falsos maestros. Ahí en el capítulo 22, versículo 31, nos dice que el ángel de Jehová se le apareció a Balaam cuando iba rumbo a maldecir a la nación de Israel. El ángel se le apareció con una espada en la mano para llamar su atención y viera que lo que estaba haciendo no era del agrado de Dios. Y como este hombre fue tan testarudo y tan cerrado de entendimiento, Dios usó una burra. Le habló por medio de una burra. Espero que Dios no llegue a ese extremo con algunos, ¿verdad? Hoy en día. Y les hable por medio de un burro o una burra, ¿no? Okay. Obviamente que a Balaam, si usted leyó toda la historia que le dejé tarea de Balaam, ahí en Números, se dio cuenta que al final este hombre muere a espada. O sea, lo cortan en pedacitos los hijos de Israel. O sea, no se arrepintió y tuvo una consecuencia. Entonces, cuando Jesús escribe esto, y los que ya conocían la historia de Balaam, especialmente estos maestros, podían ver su condición ahorita, estamos equivocados, y si no enderezamos, si no nos arrepentimos y enderezamos nuestro camino en la senda correcta, nos va a pasar lo mismo que a Balaam. Espada. ¿Ok? ¿De qué manera Jesús tratará con los falsos maestros? Aquí en esta iglesia estoy hablando. Y también con nosotros, ¿no? Si alguien está enseñando una falsa doctrina, lo cual hoy hay muchísimos, híjole. Y si usted se mete ahí al internet, al Facebook y todo eso, encuentra barbaridad y media hoy en día. ¿Sí? Barbaridad y media. Y muchos lo hacen intencionalmente. Eso está peor todavía. Porque el que nada más lo hace repitiendo lo que le enseñaron incorrectamente, ¿verdad? Sin entendimiento, sin ir a escudriñar la Biblia, y lo hace, pues está haciendo también el error, pero haga de cuenta que no es tan grave porque nada más está repitiendo lo mismo. Pero ya cuando ya conoces y tuerces las escrituras con el propósito, sí, de dinero, para sacar dinero, sí, vas a terminar igual que Balaam, ¿eh? Hoy en día existen muchos apóstoles y profetas. Son falsos. Ya no hay apóstoles ni profetas. ¿Ok? Así se lo digo aquí, mire. Ya no hay apóstoles ni profetas. Y si tú me estás escuchando y eres apóstol y profeta, más vale que te arrepientas. ¿Sí? Si no quieres terminar como Balaam. ¿Ok? O si tú estás pensando y te quieres levantar y autonombrar un profeta o autonombrar apóstol, piénsalo 2 veces. ¿Ok? Te lo digo aquí, mira, directamente. Ok, ¿de qué manera Jesús tratará con los falsos maestros? Va a combatir, las mentiras diabólicas de estos falsos con la palabra de verdad. Hoy en día tenemos la palabra profética más segura. No hay más, no hay nueva revelación. Por eso todos esos falsos que hablan, que dicen, el Señor me dijo, el Señor me reveló. Ese es el primer foco rojo que se prende. Con todo y sirena, para que mejor me entienda. Cuando escuche eso, salga corriendo. Puras mentiras. No hay nueva revelación. Dios nos ilumina, sí. No nos revela nada nuevo. No hay nada nuevo que revelarnos. Entiéndalo. Pero cómo los apantallan con eso, ¿verdad? Y son arrastrados por esas declaraciones tan impresionantes y como decimos en México, tan apantalladoras, ¿no?
Y ahí va, igual que estos de Pérgamo, a seguirlos. Y a seguirlos y a defenderlos. Y luego le sacan el dinero y ahí están bien a gusto con ellos. ¿Sí? Pero ese será otro tema para en otra ocasión. Hablar sobre estos falsos maestros. Recuerde bien esto. Aquí en esta iglesia, en la iglesia de Pérgamo, estaba ¿qué? El trono de Satanás. No que Satanás tenga un trono literalmente ahí se sienta. No, no, no. Si usted si leemos el comienzo de la carta, en el versículo 13 nos dice, ¿verdad? Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Ah, caray. Y ahí mora Satanás, dice. Ahí tiene el trono y ahí mora. Por toda esta... quiero que mire primeramente, y si se mete usted por allá a Facebook y empieza a mirar la historia contemporánea de estas iglesias, todas estas ciudades se caracterizaban por ser unas ciudades donde había muchos templos paganos, diferentes dioses, y cuando aparece el cristianismo, un solo Dios, y no se ve. Pues se imagina cómo los miraban, como bichos raros. Entonces tenemos que entender también esto, el trasfondo histórico contemporáneo, para que podamos entender mejor las cartas también. Ok, pues ya se lo estaba explicando poco a poco lo que respecta a cada iglesia, ¿no? Entonces, quiero que recuerde y no pierda de vista esto aquí. El verdadero enemigo es Satanás y él es el padre de mentira, dice la Biblia. Al diablo se le vence con la verdad. Usted no ata a Satanás ni a los demonios, no puede. No es algo que nos compete a nosotros. No se ponga a luchar con ellos, son enemigos vencidos, es perder el tiempo. Simple y sencillamente no escuchar sus enseñanzas, ¿sí? Sus mentiras. Y eso tiene que ver con la guerra, la verdadera guerra espiritual, para que mejor me entienda. Son las armas que usa Satanás, la mentira. ¿Sí? ¿Con qué le vences? Con la verdad. No con que yo ato y que yo acá y que esto y que el otro y que un ayuno de esto para esto. No. Sométete a Dios. Sométete a su palabra, su verdad. Y cuando venga el diablo, igual, lo mismo que Jesús. Jesús nos dejó un ejemplo. ¿Vino el diablo y lo tentó? Sí, varias veces. ¿Y qué utilizó Jesús en la tentación en el desierto? ¿Qué utilizó? Escrito está la verdad. Tú vienes a mí con mentiras, ¿sí? Y yo vengo a ti con verdad. Eso fue lo que hizo. Escrito está. Y hoy en día, no, hay que atarlos y que desatarlos y que esto y que aquello y que... No seas infantil, hermano, por favor. Sí, ponte las pilas. Sí. Al diablo pues se le vence con la verdad. Jesús le dijo a Pilato, fíjese bien, con esto voy a cerrar, con esto voy a terminar. En San Juan, el Evangelio según San Juan. Y es aquí donde quiero terminar con esto, en este versículo, para que nos analicemos nosotros mismos. ¿Dónde estamos y quiénes somos? Y si es que verdaderamente somos. O sea, que no que somos nada más de labios. ¿Sí? Sino que somos porque Él nos hizo nacer de nuevo. ¿Ok? Jesús dice tocante a la verdad, le dice a Pilato en capítulo 18, versículo 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Ponga atención en esto, en esta frase. Todo aquel que es, esto lo dijo Jesús, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Se acuerda lo que le dije hace rato? Las ovejas y las cabras. Los que son de la verdad, los que son de Jesús, oyen su voz y lo siguen. O sea, si andan desviadones acá, escuchan la voz de su pastor, del buen pastor, y se vuelven a él. Los que no, siguen siendo cabras. Y siguen siendo cabras aunque estén en la iglesia. Sorry, como decimos acá. Lo siento mucho. Por eso le digo que con este final, con esta conclusión para terminar la clase, es algo que nosotros debemos analizar nosotros mismos.
En la iglesia hay cabras y hay ovejas, así como hay trigo y hay cizaña. Muy parecidos, pero no son iguales. ¿Ok? No es del que dice, sino del que hace. ¿Sí? Entonces, ¿tú qué piensas? Que estás siguiendo al Salvador. Porque hay muchos seguidores del Salvador, sin lugar a dudas. Y cuando hablo del Salvador me estoy refiriendo a Jesús. ¿Tú qué piensas? Que estás siguiendo al Salvador. Analiza tu vida para saber a qué Señor sigues. ¿Sí me entendiste? Salvador, Señor. O sea, puedes confesar a Jesús y reconocerlo como Salvador. Pero ya cuando se trata del señorío de Jesús es cuando empiezan los problemas. Porque no admites el señorío de Jesús. O tienes otros señores y estás compartiendo eso. O ya desplazaste a Jesús de su señorío, ya has puesto a otro señor o a otros señores. ¡Wow! ¿Qué comió ahora, hermano, que viene? Yo nomás te estoy compartiendo lo que la Biblia dice. ¿Ok? Arrepiéntete, le dice a esta iglesia. Si el saco te queda, o sea, como lo dije al principio, póntelo, y si no, pues no te lo pongas. O te queda pero no te lo quieres poner, pues igual. ¿Sí me entiendes? Pero esto que estoy diciendo ahorita, pues si tú no te arrepientes, esto mismo va a ser usado en tu contra. ¿Ok? Dios lo va a hacer en tu contra también. Igual que estos. ¿Estás siguiendo al Salvador? Analiza pues tu vida para saber a qué Señor sigues. Recuerda bien esto. Dos cosas bien importantes de Jesús. Jesús es Salvador. No es un Salvador, es Salvador. Jesús es Señor. Él no es un Señor, otro Señor nada más. Él es el Señor. ¿Sí? Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Señor. Y es ahí donde la mayoría tienen problemas. No reconocen el señorío de Jesús. ¿Sí? O sea que Él no nada más es tu Salvador. Él también es tu Señor. Él es nuestro Señor. ¿Ok? ¿Estás comprometiendo tu testimonio al haber traído al mundo a tu vida? ¿O las cosas del mundo? Hoy las iglesias están llenas del mundo. ¿Ok? Están comprometidas. Esta iglesia de Pérgamo era una iglesia que se había casado con el mundo, para que me entiendan. O estaba comprometida con el mundo también. Ah, sí, está bien. Voy a hacer esto con tal de no perder el negocio y voy a seguir sacrificando incienso a los dioses paganos y sobre todo al César. Para así tener, ¿cómo se dice? Compañerismo con esta gente y que me vaya bien en mis negocios. Wow. Y eso, fíjate, eso lo vemos hoy en día en las iglesias. Con ese evangelio de la prosperidad. ¿Sí? Les prometen a la gente, les predican ese evangelio diferente, ese evangelio diabólico, y les prometen a la gente eso. Les prometen dinero y prosperidad. Y dicen que es de Jesús. No, Jesús no prometió eso. El que prometió eso fue el diablo. Y se lo dijo Jesús. Si postrado de me adorares, si ves todo eso, te lo voy a dar. Y muchos han caído hoy en día en ese evangelio erróneo, en ese evangelio diabólico, y creen que están en el evangelio correcto. Y están ahí por lo que, según ellos creen, que viene de parte de Dios. Bienes materiales. ¿Nunca te habías puesto a pensar en eso? Es la misma mentira de Satanás. Ah, pero como la escuchas en la iglesia y con todo esto, viene de parte de Dios. No, es más, Jesús prometió todo lo contrario. Sí. Prometió persecución. Sí. Disensión y división entre la familia por causa de la verdad. Sí, eso dice la Biblia. Obviamente eso no es el estudio hoy en día, pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso.
Si eres de la verdad y te has desviado, fíjate bien, por ser de la verdad, te arrepentirás, como dije hace unos momentos, y dejarás de servir a otros señores. O sea, esos señores que ahora los has colocado en el lugar que solo le corresponde a Jesús, los vas a bajar de ahí y vas a colocar allá al Señor de señores. No a esta bola de señores. ¿Sí? ¿Cómo la ves? Y si este es motivo de que no me quieras mirar la próxima semana, pues Dios que te bendiga. Yo sé lo que te estoy diciendo y sé lo que estoy hablando, por lo que estoy mirando y por lo que dice la Biblia. Y a veces la verdad duele, ¿verdad? O como decimos, la verdad no peca pero incomoda, pero a veces es necesaria. Y es necesaria, ¿sabes por qué? Y no lo digo con un sentimiento de odio, ni de nada, ni de venganza, simplemente no te conozco, no sé dónde estás, no sé dónde te congregas, pero por el amor a Dios, si tú eres uno de ellos y estás en una congregación ahí, salte de ahí. Órale a Dios que te lleve a una congregación donde se enseña sana doctrina. Te dejo eso de tarea, o les dejo eso de tarea, aquí mirándolos. ¿Ok? Y si te has desviado, y esto son palabras de verdad que te están llamando al arrepentimiento, si tú eres verdaderamente un cristiano, vas a tomar el camino correcto. Pero si sigues en la misma, y no te estoy juzgando, simplemente nada más estoy aplicando lo que la Biblia dice. ¿Ok? Te lo dejo de tarea entonces. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por este tiempo que nos concediste, Señor. Aún a pesar de estos contratiempos, Señor, tu palabra, Señor, salió, Señor, y sale con un propósito, Señor, de enderezar nuestros caminos, Señor, de traer no únicamente enseñanza, de redarguirnos, Señor, sino de corregirnos y de instruirnos en tu justicia, Señor, de traer fruto, que rindamos fruto para tu gloria, Señor. De eso se trata, Señor. Aquí estamos, Señor, desarrollando ese corazón humilde ante ti, Señor, sometiéndonos día a día, momento a momento, a tu soberanía, Señor, a tu señorío, a tu conocimiento, a tu perfección, a todo lo que tú eres, Señor. Confiamos en ti, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Gracias por todo esto, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos disfrutar y deleitarnos en la misma, Señor. Pero no únicamente al ser enseñados o a leerla, sino al ponerla en práctica, Señor. Que podamos experimentar ese deleite, Señor, en hacer tu voluntad, Señor, obedeciendo tu palabra. Y así de esa manera, Señor, producir esos frutos de justicia, Señor. Tu justicia, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Para la iglesia, un anuncio para la iglesia Casa de Dios Emanuel. No me han avisado todavía el gobierno del estado. Creo que en esta semana me van a avisar. Me dijeron que de 10 a 12 días me avisaban, ¿no? Y apenas llevamos 10 días. Estoy hablando de los días hábiles de trabajo, de lunes a viernes, que es cuando ellos trabajan. Entonces espero esa respuesta esta semana y ya les estaremos avisando exactamente qué día nos vamos a estar reuniendo y sobre el protocolo acerca de cómo lo haremos, según el protocolo del gobierno del estado. Estén al pendiente por ahí. Vamos, los que no tienen Facebook, pues estaremos haciendo una llamada por teléfono y obviamente se da cuenta cuando ya se le avise. Simplemente pase la voz por ahí. Yo sé que algunos son vecinos, corre la voz. Ok, reciban un saludo de parte de mi familia para la suya y que Dios me los siga bendiciendo ricamente, los siga prosperando y guardando en total bien. Los amamos. Dios me los bendiga.